voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Muy buenos días, queridos amigos de la red. En este programa vamos a iniciar una nueva sección que se llama Cápsulas de Salud. Soy el doctor Fernando Becerril Mar y actualmente vamos a hablarles de estos aspectos que son importantes para la prevención de las enfermedades crónico-degenerativas. Hoy en día sabemos que la gran mayoría de las personas sufren de enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, las cuales se han convertido en verdaderas enfermedades que han impactado a la sociedad y lógicamente estas enfermedades, por ser crónicas, es decir, se padecen durante muchos años, empiezan a tener consecuencias no solamente en la salud de la población, sino también en un impacto económico para la sociedad. Estas enfermedades originalmente se deben a que hemos modificado nuestro estilo de vida. Hemos modificado la forma en que comemos, la forma en que dormimos, la forma en que nos ejercitamos, y esto trae como consecuencia a la larga que nuestro organismo, tratando de adaptarse a los nuevos estilos de vida, pues lógicamente empiece a generar algunos trastornos o algunos problemas de salud. ¿Qué es lo primero que me gustaría manejar con ustedes? Lo primero que me gustaría manejar con ustedes es que solamente tenemos un cuerpo y depende de nosotros la salud o la enfermedad. Desde luego que existen enfermedades hereditarias sobre las cuales poco podemos hacer hoy en día. ¿Por qué razón? Porque estas son las que heredamos de nuestros padres o de nuestros ancestros y finalmente son las que algunos padecemos en la actualidad. Pero existe otro tipo de enfermedades que son provocadas por la forma de vivir. Y dentro de estas vamos a mencionar que precisamente lo más importante que hay en relación a ellas son 8 factores que pueden hacer un parteaguas en nuestra salud. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que si usted empieza a observar estos 8 principios fundamentales de los que vamos a ir hablando en secuencia, usted se va a encontrar con algunas ventajas, siempre y cuando los ponga en práctica. Porque para poder ver los resultados, usted tiene que empezar a practicar un nuevo estilo de vida saludable. ¿Qué es lo que tendrá que hacer? Pues simple y sencillamente a lo mejor tendrá que tomar como principio tendrá que tomar una decisión, y esta decisión es hacer algo diferente. Lógicamente cambiar no es fácil. Hacer un cambio o hacer un ajuste en nuestro estilo de vida a veces se complica. ¿Por qué razón? Porque no nos comprometemos realmente con esta situación. Sin embargo, solamente le voy a pedir 15 días. 15 días en los cuales usted empiece a aplicar todos los principios que yo voy a ir enmarcando poco a poco a lo largo de una serie de cuestiones llamadas cápsulas de salud, en las cuales usted, si las empieza a aplicar, va a notar cambios sustanciales en su forma de ser, en su forma de sentir y en su forma de enfrentar la vida. Va a empezar a ver que tiene más energía, más vitalidad, se siente mejor, con menos sueño, se siente usted más despierto, pero lo más importante es que empiece a disfrutar de la vida. Desde luego yo no le prometo que va a vivir más años de los que usted tiene que vivir, pero lo que sí le puedo garantizar es que los años que tenga por vivir sean los mejores años de su vida, sean años de calidad, no de cantidad. Así que vamos a empezar con el primer principio, y el primer principio tiene que ver con el consumo de agua. Desafortunadamente vivimos en una sociedad
en la cual algunos sectores de la población no beben agua en cantidades suficientes, pues no han sido acostumbrados desde sus años más tempranos. Recuerden que si los papás no beben agua, los hijos no beben agua. Es decir, los hijos son el reflejo, finalmente, de los padres. Por eso es importante que uno como padre ponga buenos ejemplos para que siente las bases de una vida sana y de una salud a toda prueba. ¿Cómo debemos tomar el agua y qué debemos de hacer con el agua? Lo primero que tendríamos que empezar a concientizar es que nuestro organismo tiene un 70% de agua en su interior. Y usted me va a decir, ¿y dónde está? Que no la veo. Pues se encuentra en el interior de las células, circulando en forma de sangre y lubricando las articulaciones. El cerebro necesita un 80%, de un 80 a un 90% de agua para poder funcionar adecuadamente. Quiero decir con esto que si usted no bebe agua en cantidades suficientes, su cerebro no podrá funcionar de manera correcta, los impulsos y señales nerviosas no serán los adecuados y entonces usted no podrá funcionar correctamente. Lo mismo sucede con los músculos. Los músculos son entre un 60 y un 70% de agua y unos músculos deshidratados siempre estarán cansados para la actividad. Así que la forma más adecuada de beber agua, y probablemente usted lo ha escuchado a lo largo del tiempo, es la siguiente. Usted ha escuchado que hay que beber un promedio de 2 a 2 litros y medio de agua. Sin embargo, hay personas que no beben agua en todo el día y lo único con lo que se conforman es beberse con una taza de café por las mañanas o tal vez un refresco o alguna otra sustancia industrializada a lo largo del día, un jugo, etc. Tienen agua, pero también tienen azúcares y tienen otros componentes que no son compatibles con una buena salud. Para tener una buena salud, definitivamente necesitamos agua. Agua pura, agua limpia, agua cristalina, agua transparente, agua que nos permita que nuestro organismo pueda funcionar correctamente. Sobre todo en las épocas de calor, usted se habrá dado cuenta que en la Ciudad de México llega a elevarse tanto la temperatura en algunas estaciones del metro que precisamente se colocan actualmente garrafones de agua para suministrar a las personas que así lo deseen un vasito con agua para evitar la deshidratación por la alta temperatura que se alcanza en estos lugares. Ahora bien, el agua. Si usted se fija, gran parte de nuestro cuerpo requiere agua. Las lágrimas son agua. Un alto porcentaje de ellas se requieren para lubricar el ojo, el párpado y de esta manera poder tener una visión limpia y adecuada. Del mismo modo, también requerimos agua para poder humidificar el aire que respiramos y llegue en un estado adecuado de humectación hacia los pulmones para facilitar el intercambio de oxígeno con el dióxido de carbono. La saliva también está compuesta por agua y precisamente esta es la que nos ayuda a tener una mejor digestión. Más adelante hablaremos de ciertos principios fundamentales de alimentación como es la masticación y la ensalivación que tienen que ver cómo se utiliza la saliva, que tiene un alto porcentaje de agua, para precisamente favorecer la buena digestión de los alimentos. Enseguida, todo el tubo digestivo está perfectamente lubricado y precisamente esa lubricación está dada por una mucosidad que tiene un alto porcentaje de agua. Llegamos al estómago y en el estómago tenemos ácido clorhídrico que para poderse formar y para poderse producir se requiere un alto concentrado de hidrógeno o de iones de hidrógeno que son precisamente producidos por el agua. Y así sucesivamente podemos ir viendo y analizando cada una de las partes de nuestro cuerpo y vamos a ver que el agua juega un papel esencial y fundamental para mantener nuestra salud. Las articulaciones requieren de un líquido. Ese líquido precisamente es como un aceite que ayuda para facilitar el movimiento de estas. Es muy semejante a una puerta. Si una puerta no se lubrica y se le mantiene estática durante mucho tiempo, esa puerta se herrumbrará y posteriormente no podrá abrirse ni cerrarse y como consecuencia esa puerta quedará totalmente atorada. Y lo mismo pasa con nuestras articulaciones. Beber agua es una forma de darles un buen mantenimiento o un mantenimiento correcto y adecuado a las articulaciones de nuestro organismo para no perder movilidad. Otro punto importante que quiero resaltar es que el hígado.
la planta desintoxicadora o detoxificadora de todo nuestro organismo, requiere un alto porcentaje de agua porque precisamente ahí llegan todos los venenos y todas las porquerías y cochinadas que se producen tanto en nuestro organismo como las que absorbemos del medio ambiente, llegan al hígado y ahí se tienen que biodegradar. Y para ello, para poderlas transformar y poderlas reducir su toxicidad, pues se requiere de grandes cantidades de agua, así que el hígado requiere grandes cantidades de agua para poder funcionar correctamente. Y estas son solamente algunas de las funciones que este líquido vital va a tener sobre su salud y su organismo. Ahora bien, la cantidad, como habíamos mencionado, es alrededor de 2 a 2 litros y medio. Pero ¿y cómo debemos de tomar esos 2 o 2 litros y medio? Esto es muy importante. ¿Por qué razón? Porque hay gente que no está acostumbrada a beber agua. Y si usted no está acostumbrado a beber agua, lo más seguro es que empiece a tener problemas para su ingestión. ¿Cómo le recomendaría yo que iniciara precisamente el consumo de agua? Pues lo primero que yo le recomendaría es que temprano en la mañana, después de despertarse, de abrir los ojos y de ponerse en pie, a la brevedad posible empiece usted la ingestión de un vaso con agua, lentamente y a sorbos pequeños, como si estuviera usted ingiriendo una taza de té o de café. Ya hablaremos más adelante de las bondades o las desventajas de estos productos. Empiece usted a beber lentamente, ensalive el agua y después tráguela, deglútala y así hasta terminar su primer vaso. No la quiere ingerir rápidamente porque definitivamente pues le puede caer un poquito de peso. ¿Sí? Recuerde que finalmente usted estaba dormido, el estómago no tiene la temperatura adecuada para empezar a funcionar y si usted le pone agua fría e inmediatamente, pues lógicamente se va a producir una contractura muscular que finalmente trae como consecuencia que el estómago tenga que volver a adquirir una temperatura normal para empezar a digerir adecuadamente el desayuno. Así que empiece a sorbos pequeños. Si puede tomar el agua ligeramente tibia, entonces usted tendrá una ventaja adicional. ¿Por qué razón? Porque precisamente si hace un momento le dije que el agua fría produce una contracción, ¿sí? Y usted verá que las señoras cuando están embarazadas y tienen náuseas, precisamente para reducir el reflejo de la náusea se les da agua helada y entonces al paralizar el músculo o la contractura normal del intestino que está haciendo un movimiento peristáltico, al tomar agua fría se paraliza y entonces sucede que ya no se paraliza y sucede que ya no empieza a actuar como debería de estarlo haciendo, ¿sí? Recordemos que la mañana es un buen momento, un buen tiempo para producir la eliminación del intestino grueso. Entonces, si tenemos el intestino que está haciendo sus movimientos peristálticos de abrir y cerrar para ir empujando la materia fecal, si nosotros tomamos agua fría, lo que va a hacer es que se contrae, se paraliza y la materia fecal deja de avanzar, ¿sí? Y esto trae como consecuencia parte del estreñimiento que mucha gente padece hoy en día en la actualidad. Entonces, si nosotros empezamos a tomar agua al tiempo, a la temperatura del medio ambiente, el intestino seguirá con su función. Pero ¿qué pasaría si nosotros ahora, en vez de tomar agua fría, calentamos o entibiamos el agua y después la ingerimos? Pues va a suceder que el intestino va a acelerar la contracción del peristaltismo intestinal, haciéndole que se acelere el tránsito de la materia fecal y, por lo tanto, la eliminación sea más rápida y más adecuada. Y de esta manera estaríamos combatiendo uno de los problemas grandes que atañe a la sociedad actual, como es el estreñimiento. Gran parte de los problemas que se tienen hoy en día se debe a que las personas son estreñidas. En alguna ocasión, platicando con algunos de mis maestros de la Universidad de Loma Linda en California, encontrábamos que algunas de las personas que habían trabajado en África habían encontrado que la defecación era amplia, era grande y los hospitales pequeños. Sin embargo, en las sociedades modernas, los hospitales son muy grandes y las excretas fecales son pequeñas. ¿Por qué razón? Porque la sociedad moderna, por el tipo de alimentación y los hábitos que tiene, es una sociedad que padece con frecuencia el estreñimiento. Así que yo les invito a que como una medida para combatir el estreñimiento utilicemos prácticamente una cantidad suficiente de líquido
para poder lubricar la materia fecal, que no se endurezcan las heces fecales y puedan tener una consistencia adecuada para su pronta eliminación. Lo mismo sucede con los riñones. Nuestros riñones se ayudan o nos ayudan prácticamente a mantener en equilibrio muchas sustancias que funcionan dentro de nuestro organismo, y esto nos permite tener salud. Usted verá que las personas, cuando deja de funcionarle su riñón, tienen que ser conectadas a un aparato de diálisis, a un aparato para lavar o limpiar la sangre, dirían las personas. Pues sí, de una o de otra manera, ese sería el concepto básico, ¿no?, de lo que hace este aparato, que es eliminar sustancias tóxicas que están circulando por la sangre, o bien la diálisis intraperitoneal. Y quiero decirles algo muy importante, esa es la función del riñón. El riñón se encarga de eliminar sustancias tóxicas o sustancias de desecho, de tal manera que prácticamente si no tenemos agua, la orina se concentra. Cuando se concentra la orina, pues lógicamente los riñones empiezan a sufrir, y además cuando retenemos la orina en la vejiga se vuelve un caldo de cultivo para algunas bacterias que posteriormente van a emigrar y pueden llegar al riñón creando una infección en estos órganos, que además va a ser un poquito complicada de erradicar, porque los antibióticos que se conocen hoy en día tardan tiempo para poder llegar hasta esa zona, ya que hay barreras que protegen a los riñones, ¿sí? Entonces estas mismas barreras o defensas naturales que tiene el riñón a veces impiden que los antibióticos lleguen hasta el riñón y puedan destruir las bacterias que se han empezado a desarrollar en el interior de estos. Lo mismo puede suceder que si no tomamos agua en cantidades suficientes, se formarán arenillas, y estas al irse precipitando den como consecuencia la formación de cálculos en el riñón. Así que, mis queridos amigos, yo les quisiera invitar a que beban agua en cantidades suficientes, y volvemos al punto: 2 a 2,5 litros. ¿Cómo? Si quiere, para mayor facilidad, bébalos en pares, es decir, 2 vasos en la mañana, 2 a media mañana, 2 a media tarde y 2 cerca de la noche. De esta manera, usted se dará cuenta que prácticamente ha bebido aproximadamente 8 vasos con agua, y estos 8 vasos con agua son exactamente 2 litros. Si usted practica algún deporte o algún ejercicio, tendrá que incrementar la cantidad de líquido o agua hasta tal vez los 14 o 15 vasos, ¿sí? Pero si empieza usted con 8, después puede llegar a 10, y si no hace actividad física, mantenerse ahí para mantener salud. Si hace actividad física, incremente su ingestión. Esto le ayudará a tener un mayor rendimiento. La hidratación es un punto clave, vital y fundamental en el rendimiento de los deportistas. En estas épocas de calor, no se olvide de estar bebiendo agua. Pero recuerde una cosa, le acabo de yo decir que beba agua. Agua normal, agua natural, agua como usted la conoce, en un vaso clara, limpia y transparente. Porque si usted le pone otra sustancia, ya no es agua. Esa sustancia tendrá que ser metabolizada por el organismo, y el organismo tendrá que trabajar para purificar el agua para poderla utilizar. Así que olvídese de refrescos, de bebidas azucaradas, bebidas endulzadas, y beba simple y sencillamente agua. Estará usted dándole una fiesta enorme a sus riñones, a su hígado y en general a su organismo en la totalidad. Un punto que me gustaría manejar con respecto al agua, y les quiero platicar una historia, una anécdota que me sucedió en algún momento, es precisamente que hemos podido combatir el estreñimiento con solamente el consumo de agua, y les platicaré una historia. Hace algunos años, sí, yo tuve que vivir en la ciudad de Guadalajara, y precisamente la que en aquel entonces era una persona muy cercana a la familia, ¿sí?, no estaba acostumbrada a beber agua. ¿Por qué razón? Porque ella era del estado su familia era del estado de Tabasco, y en el sureste dicen que las personas que beben agua se parecen a unas tortugas que habitan en los ríos y se llaman pochitoques. Entonces, cuando yo le decía, y esta persona padecía de estreñimientos frecuentes y de problemas prácticamente generales de salud, yo le decía, es que tienes que beber agua.
sea agua, no. Y usted habría escuchado aquel dicho popular de que si el agua oxida las cañerías, que el agua es tan mala que hasta las corrompe, ¿verdad? Y les hace hoyos, etcétera. Pero no hay nada mejor ni más sano que el agua. Entonces esta persona tenía esos principios, esos conceptos. En su familia no se bebía agua, más que se tomaba café, bebidas azucaradas, sodas, etcétera, pero agua de ningún tipo. Y esta persona padecía estreñimientos. Lógicamente una persona que padece estreñimientos bebe todo lo que le recomienda la comadre, la amiga, la vecina, etcétera. Y esta persona así lo hizo durante muchos años. Yo recuerdo que esta persona era muy especial, era una persona pues que en algún momento nos llevábamos bien, pero había otros momentos en los cuales no nos llevábamos tan bien y pues en algunos momentos inclusive hasta me hacía la vida un poquito de cuadritos. Pero para hacer esto más práctico y más sencillo, quiero platicarles qué sucedió. En algún momento allí en Guadalajara tuve necesidad de que esta persona tuviera que acudir a la casa de su servidor para que me apoyara, porque yo tenía que salir fuera. Y entonces cuando ella iba a entrar a la casa, yo le dije, en esta casa se bebe agua. Y todos los días bebemos 2 litros de perdón, 2 litros a 2 litros y medio de agua, ¿sí? Es decir, bebemos un promedio de 8 a 10 vasos de agua al día. Así que si usted no está acostumbrado, lo siento mucho, pero en esta casa tenemos normas, tenemos reglas y bueno, pues le invito a que usted se sume a las reglas. Lógicamente yo no dejé que ella se sumara así espontáneamente porque sabía que no lo iba a hacer. Así que todas las mañanas durante un tiempo que yo me levantaba temprano, ¿sí? Antes de irme a correr, de hacer un poco de actividad física, le dejaba 2 vasos con agua y no me retiraba del lado de ella hasta que los había ingerido total y completamente. Y así pasaron aproximadamente como 7 días y entonces salí de viaje. Cuando yo regresé, le di las gracias y ella regresó a la Ciudad de México. Al cabo de algún tiempo, tuvieron que regresar nuevamente a la ciudad de Guadalajara y la primera en bajarse a saludarme efusivamente fue esta persona y me abrazaba y yo dije, ¿qué le pasa? ¿Qué fumó? ¿Qué bebió? ¿O qué le está sucediendo a esta persona? ¿Por qué? Porque su reacción era totalmente contraria a lo que había sucedido en tiempos anteriores. Y lo que sucedió es que me dice, mira Fernando, yo no sé, pero te agradezco infinitamente el que me hayas enseñado a tomar agua, porque desde que tomo agua puedo defecar tranquilamente, ir al baño constituye una delicia, un placer, y desde ahí me acuerdo de ti y te bendigo. Quiero decirles que bueno, esto es un detalle muy chusco pero muy real. La gente no está acostumbrada a beber agua y por lo tanto la materia fecal se retiene en los intestinos por el estreñimiento porque requiere lubricación para poderse excretar, para poder salir. Y si usted no bebe agua en cantidades suficientes, problemas tendrá para poder efectuar la defecación. Mucha gente se ayuda con el café. ¿A qué temperatura se toma el café? No se toma frío, se toma tibio o caliente. Y eso, como ya se los mencionaba, estimula el peristaltismo intestinal. Otras personas utilizan un cigarro para poder estimular la defecación. ¿Por qué razón? Pues porque en el ano existen receptores de nicotina que precisamente son estimulados con el cigarro y empieza la contracción a acelerarse y empieza a acelerarse el proceso de la defecación. Pero todo esto lo puede evitar, sobre todo el cigarro que es nocivo, es dañino para su salud, usted lo puede evitar simple y sencillamente tomando y consumiendo agua. Así que les invito una vez más a que reconsidere que el agua es el nutrimento universal y básico para todos los seres vivos. De hecho, nuestro planeta, y aquí a mis espaldas tengo una esfera que representa precisamente a el planeta, en el cual, como ustedes podrán ver, la mayor porción o cantidad es de agua en relación con los continentes. Es decir, 3/4 partes de este planeta son agua. 3/4 partes de mi organismo son agua. ¿Qué quiere decir esto? Que la naturaleza y el ser humano tiene que estar en perfecto equilibrio. ¿Por qué razón? Porque de esa manera podremos funcionar correcta y adecuadamente. Pues me gustaría invitarles a la siguiente sesión próximamente que tengamos, en la cual empecemos a hablar de diferentes aspectos importantes de la salud. En este momento o en esta ocasión hablamos del agua, pero ya hablaremos de las consecuencias que tiene el tabaco, el alcohol, algunas otras drogas y
qué beneficios tiene el ejercicio físico, la actividad física, cómo debo de hacerla, ¿sí? Cómo me debo de alimentar correctamente. Así que a lo largo de estas cápsulas de salud empezaremos nosotros a traer como consecuencia para todos ustedes algunos consejos prácticos y que no son inventados ni son extraídos de un libro del naturismo. Son simple y sencillamente principios de salud que fueron establecidos hace muchos años y son parte y fundamental de la medicina preventiva, medicina científica, medicina real y auténtica para prevenir y evitar las enfermedades, ¿sí? Medicina natural, no naturista, sino natural, ¿sí? Ya que a lo largo de estas cápsulas usted se dará cuenta que para tener salud usted no tiene que tomar ni suplementos, ni complementos, ni brebajes, ni infusiones. Lo único que tendrá que hacer es cosas que están al alcance de su mano, que son económicas, que son baratas y que finalmente le traerán como consecuencia un mejor o una mejor calidad de vida a través de la práctica de un estilo de vida saludable. Soy el doctor Fernando Becerril Mar, su servidor, maestro en salud pública por la Universidad de Loma Linda en California, y agradezco mucho a este canal la atención de haberme permitido este espacio para empezar a compartir con ustedes estos consejos de salud. Buenas tardes. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Radio Jungle.